Saludos, banda, Reyes Rex. Miren, el tema es el siguiente. Saludos a todos los grupos donde estoy metido. Primero que nada, soy mexicano, de la península de Yucatán, descendiente de maya, mezclado con español. Mi familia llegó durante la conquista. Pedro Vélez fue virrey de la Nueva España, fue asesinado. Mi familia, por parte de mi mamá, vienen de Asturias, y por parte de mi papá pues son mayas yucatecos. Entonces pues somos criollos. Hemos estudiado un poco de historia y hay algo importante que tienen que saber. Un día antes de que llegara el hombre blanco al continente, existían 2 millones de apaches, 30 millones de aztecas en la Ciudad de México, que no se llaman aztecas, se llaman mexicas. Había 5 millones de mayas en la península de Yucatán, ya en la parte última de los mayas. También 33 millones de incas en Perú y 2 millones de caribús en las islas caribeñas. Según múltiples autores, 20 años después de la llegada del español, el hombre blanco, al continente, solamente sobrevive el 28% de la población total, es decir, son asesinados el 72% de toda la población del continente. Eso se puede considerar un genocidio, y todo fue en nombre de Jesucristo con la cruz. El tema es que no creo que hayan sido los españoles el problema. Creo que cualquier país que nos hubiera conquistado hubiera sido lo mismo. El tema era no el país, sino el tiempo de la historia en la que llegaron, porque llegaron en la época medieval, la parte más oscura del ser humano. Además, aquí a la clase alta, maya, a los bebés recién nacidos se les enterraba el cordón umbilical con un grano de maíz en el centro de la parcela, que es campo de cultivo. También les deformaban el cráneo. Acuérdense que el occipital y el parental, corríjame si estoy equivocado, no están juntos, son suavecitos los huesos de los bebés recién nacidos, y lo que le llamamos la mollera, y le amarraban 2 tablas, una en la frente y otra en la nuca, para deformarle el cráneo, y obviamente eso afecta también el desarrollo del cerebro. Es deformación craneal, era un símbolo de belleza y también de estatus, pero también tenía una implicación más. Hay unas teorías que dicen que la idea era estimular o llegar a la glándula pineal, que está en el centro del cerebro. También se les hacía su calendario maya, les asignaban su nombre, su profesión, etc. Bueno, el punto es que el dios principal de todo el continente era el mismo, era una serpiente emplumada. Quetzalcóatl para los aztecas, mexicas; Kukulcán para los mayas, serpiente emplumada; Kukul, emplumada; Can, serpiente; y Viracocha en Perú. Bueno, en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, en el Levítico, vemos cómo Jehová derrota a Leviatán, la serpiente demonio. También vemos que en el Génesis es el pecado original, está asociado al pecado original. Cuando un niño católico nace con pecados. Y entonces el tema es que llega el conquistador español y ve a los mayas con la deformación craneal. También tenían estrabismo ritual, a los bebés recién nacidos les colgaban entre los ojos una cuenta de cera para hacer los ojos viscos, o estrabismo ritual. Tatuajes, pinturas corporales, expansores en el lóbulo de la oreja, nariguera de barra. Agarraban ya saben que está el pez mantarraya y en la cola tiene una espina. Bueno, con esa espina ellos se tallaban distintas cicatrices en la piel, escarificaciones rituales. Eso es otro tema, porque eso se llama geometría sagrada maya, lo que ellos se tallaban. Símbolos que han estado entre el ser humano por miles de años, y uno pues reacciona de manera inmediata cuando los ve. Luego, también bueno, la idea era no parecerse al común y corriente, sino parecer semidioses. Entonces imagínate, llega el conquistador español en la época medieval, ve a los mayas deformes, viscos, tatuajes, expansores, penachos gigantescos con plumas de pájaros quetzales, de guacamayas, ¿sí? Y adorando al demonio, a la serpiente. Sí, en la Biblia, acuérdense que es el pecado original. Entonces imagínate el shock que debieron de haber sentido los españoles. Entonces, bueno, para el conquistador, los mayas y los nativos o pueblos originales eran literal animales sin alma. No pueden entrar a la iglesia a tomar la misa, por eso está la capilla de Indias.
Y el tema fue que los conquistadores realmente pensaron que los mayas estaban adorando al demonio, entonces teníamos que salvarle el alma a los mayas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, uno de los primeros pasos fue el bautizo. Nos quitaron los nombres mayas como 12 Oc, 13 Balam. Todavía sobreviven algunos nombres mayas acá en la península de Yucatán, pero bueno. Y a ese bautizo católico y les cambié el nombre a patrinímicos. Todos fueron llamados Hernández, Rodríguez, López, Martínez. Hernández significa le pertenezco al amo Hernán. Te recuerdo que el que nos invade es Hernán Cortés. Tenemos hasta ahorita 7 millones de Hernández en el país. Entonces es un patrinímico. Cuando nos hicieron esclavos, nos cambiaron nuestra identidad, nuestros nombres asociados, asignados por las alineaciones planetarias, por el calendario maya, nuestro sonido, cómo sonamos, y nos ponen este patrinímico Hernández, Rodríguez, Martínez. Le pertenezco al amo Rodrigo, le pertenezco al amo Lope, le pertenezco al amo Hernández. En España significan otras cosas, pero aquí les dieron este contexto de patrinímico. Bueno, entonces, el primer obispo que llega al continente, el obispo Diego de Landa, se le hace fácil quemar todos los libros calendáricos mayas que encuentra. Algunos autores calculan que hasta 75,000 libros calendáricos mayas fueron quemados por el conquistador, y 20 años después de la llegada de los españoles solamente sobreviven, como dije, muy poquitos habitantes. Entonces la idea era realmente borrar cualquier vestigio de lo que fuimos como civilización. La idea era realmente acabar con todos nosotros. Muy poquitos años atrás, los conquistadores españoles pues reconocieron que los mayas tienen alma y que no son animales. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, como ven, esas familias españolas han estado aquí. El movimiento de independencia fue hecho por los españoles, no fue por los mayas. Eso también tienes que hablarlo. Sí, los hijos de los españoles nacidos en México no podían tener cargos públicos, no podían tener cargos de poder. Entonces, por eso es que se hizo la independencia. No fueron los indígenas los que nos independizaron, fueron los hijos de los españoles que querían tener el control absoluto y total del país. Eso lo hicieron. Y siguen gobernando México. La península de Yucatán le pertenece totalmente a España. Tenemos 20 cadenas hoteleras, 20 familias. Barceló, Palladium, Iberostar, Bahía Príncipe, ¿no? Barceló, Cancún, que le pertenecen a los españoles. Todas las playas, 21 kilómetros de la zona hotelera de Cancún, el que ha ido a Cancún lo puede constatar, saben que no estamos mintiendo, son de ellos. Estos hoteles pagan muy poquito, 1,500 pesos, no es nada, no tienen prestaciones, los contratos son de 3 meses, venden los paquetes vacacionales en Europa, en Estados Unidos, los cobran directamente de sus páginas de internet o sus agencias de viaje, así que cuando llega el turista a México, pues ya tiene todo pagado desde Europa, desde Estados Unidos, y aquí los números de los hoteles se reportan en ceros. Ellos sobreviven rentando los locales comerciales. Por ejemplo, en el hotel Bahía Príncipe, pues rentan muy caros los locales, y con eso es que pagan las nóminas de los empleados, porque en realidad ellos siempre están en números rojos. Entonces evitan pagar impuestos, no dan contratos, no hay prestaciones, son horarios realmente muy largos, jornadas muy largas. Trabajan hasta 14 horas las mucamas, las exigen que limpien muchísimas habitaciones, les cobran por la comida, bueno, una serie de atropellos espantosos, y seguimos en ese casi-caso. Los bancos, la mayoría de los bancos son españoles, los hoteles son españoles. Entonces, no creo en la conquista. Seguimos conquistados por los españoles. Que no se te olvide, los españoles son los que hacen la independencia de México, no los pueblos originales, no los aztecas, no los mayas, los españoles. Hace 200 años mandaron a la mierda a sus familiares ibéricos y se quedaron con todo el poder de esta parte de México. Entonces, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pide una disculpa, en realidad la intención no es que se arrodillen entre nosotros y digan, ay, lo sentimos mucho. Neta, nos vale madres si ya nos asesinaron, hicieron un genocidio con nosotros hace miles de años. Sin embargo, lo que aún duele es que los indígenas no se han independizado de España.
ellos no hicieron la independencia, lo hicieron los hijos de españoles, que son los que están gobernando México. Entonces, eso es lo que yo quería, esa reflexión quería hacer, porque ahorita hay mucho ruido de que, ay, que España, que se queden con su disculpa, no nos importa. O sea, no es para mí como mexicano, criollo, es para los verdaderos indígenas, y ni siquiera se deben llamar indígenas, pueblos originarios. Yo trabajo con ellos todos los días y veo cómo los turistas los ven con ojos de, ay, pobrecitos, se están muriendo de hambre y pobreza extrema. Y no. La forma en la que ellos viven ha sido desde hace 4 o 5 mil años la misma, la forma en la que hablan, la que comen, sus raíces, sus culturas, su comida, sus celebraciones, su religión. Ahora ya está mezclada con lo católico, obviamente, y hasta el Papa salió diciendo que no está bien las tradiciones de los mayas, mezclaba con el culto cristiano, le dio un nombre de sincretismo, ¿no? Y bueno, los resultados, por ejemplo, es el Día de Muertos. Por ejemplo, el Día de Muertos es una celebración indígena que era el 1 de agosto, que es cuando tenían permiso las almas para bajar, y los españoles la cambian al 1 de noviembre para que coincida con el Día de Todos los Santos. Pero el punto es este: la independencia fue hecha por hijos de españoles contra España, no de indígenas contra España. Lo que está haciendo el presidente es una verdadera independencia, hecha de los verdaderos indígenas, los verdaderos mexicanos, no hijos de españoles. Entonces es muy importante que apoyemos al presidente y que entendamos nuestro lado de la historia. Porque sí, hay mucho racismo de los hijos de los españoles que siguen gobernando México. Por mí ellos que se vayan a la mierda. Pero la dignidad, el respeto, la sobrevivencia, el abandono que sufren los pueblos indígenas de México, eso es lo que no nos debemos de quedar callados. Entonces, con disculpas o sin disculpas, esto es una verdadera independencia de España, porque se la debemos a los indígenas, se lo debemos a los pueblos originarios de México. Saludos, analicen, dejen comentarios y hasta la próxima.